Hola niños y niñas, leyendas y cuentos, el número 23. Alicia en el País de las Maravillas. Es de una señora que lo escribió, que se llama Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas. Un país muy interesante, muy bonito. Una tarde de verano de esas de mucho calor, Alicia estaba junto al río con su hermana. Trataba de pasar el tiempo porque estaba aburrida, cuando de repente pasó por allí un conejo, plin, 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 que llevaba puesto un chaleco, de esos con botones. «Voy a llegar tarde», decía el animal mirando su reloj. «Voy a llegar tarde». Iba deprisa. Alicia lo siguió hasta una madriguera, que son las casas de los conejos, los agujeros que se meten en tierra. Entró tras él y al entrar cayó por un pozo hasta que de repente apareció en una sala que tenía muchas puertas, y en el centro de la sala había una mesita de cristal que tenía encima una llave de oro. Probó a abrir con ella todas las puertas hasta que encontró la que abría. Al otro lado de esa puerta, ¡qué maravilla!, había un jardín precioso, pero la puerta era demasiado pequeña para ella. Se asomaba, pero no podía pasar al jardín. Miró hacia la mesa y vio una botellita con una etiqueta que decía «Bébeme». Bebió un poco, que se hizo tan pequeña que ya pudo pasar por la puerta hasta el jardín. Pero entonces se dio cuenta, cuando estaba en el jardín, se dio cuenta de que se había dejado la llave encima de la mesa, y ahora, como era muy pequeñita y la mesa alta, pues ya no llegaba arriba de la mesa a coger la llave. Hasta que descubrió que debajo de la mesa había una cajita con un pastel en el que ponía «Cómeme». Alicia hizo caso y empezó a crecer y a crecer y a crecer hasta que llegó casi a los 3 metros de altura, más del techo. Y se golpeó con el techo. Pero claro, ahora ya no podía salir otra vez al jardín, y eso hizo que se pusiera a llorar. Al cabo de un rato apareció por allí otra vez el conejo blanco, ahora con un par de guantes blancos en una mano y un gran abanico en la otra. «La duquesa se enfadará si la hago esperar», decía. «Se enfadará mucho la duquesa si tiene que esperarme». «Señor conejo, espere un momento, por favor», gritó Alicia. Pero el conejo salió corriendo a toda velocidad, tanto que se le cayeron los guantes blancos y el abanico. Como hacía mucho calor en aquel lugar, Alicia cogió el abanico del conejo y comenzó a abanicarse con él. Se dio cuenta de que, abanicándose, se volvía a hacer pequeña otra vez. Lo soltó rápidamente antes de que fuese demasiado tarde y se convirtiera en una hormiguita. Intentó esta vez coger de nuevo la llave de la mesa, resbaló y de repente apareció metida en agua salada hasta la barbilla. Pero no era agua salada, era el estanque de lágrimas que había producido antes al echarse a llorar. Como entonces era muy grande,
pues las lágrimas cayeron al agua y hicieron un pequeño charquito. Entonces, cuando fue pequeña, y cayó, o por decirlo así, el mismo charquito de sus lágrimas le llegaba ahora por la barbilla. Pronto el estanque se llenó de toda clase de animales. Un dodo, un ratón, pájaros, un pato, todos empezaron a nadar juntos y lograron llegar hasta la orilla del estanque. Como todos estaban muy mojados y querían secarse, el dodo propuso un divertido juego. Todos correrían en círculo, como quisieran a su antojo, y se detendrían en el momento en que quisieran. Alicia pensó que era un juego un poco extraño, pero como todos ganaron, le pareció divertido. Nadie había perdido. Entonces pasó por allí de nuevo el conejo. Estaba muy nervioso y miraba a todos los lados buscando algo. Tengo que encontrarlos, como sea. Y si no, la duquesa... Alicia, que oyó al conejo, supo enseguida que lo que andaba buscando era sus guantes blancos y su abanico. Marianne, ven a casa ahora mismo y tráeme un par de guantes y un abanico. Alicia pensó que le estaba confundiendo con su doncella, pero como quería ayudarle, le obedeció. En la casa encontró una mesa sobre la que había un abanico y 2 o 3 pares de diminutos guantes blancos. Al lado una botellita de cristal sin etiqueta alguna. Decidió probarla y de repente creció tanto que quedó encajada dentro de la casa y ya no pudo salir. El conejo y otros animales trataron de sacarla y hasta pensaron en quemar la casa. Y finalmente sucedió que cayó una granizada de piedrecillas. Por supuesto, no eran piedras comunes, y Alicia se dio cuenta de que se convertían en pastas riquísimas de té cuando caían al suelo. Comió una, ¿y qué crees que pasó? Que Alicia volvió a hacerse pequeña y salió corriendo de la casa. Se adentró por el bosque y decidió que lo que primero debía hacer era recuperar su tamaño. Basta ya de gigante y hormiga, de gigante y hormiga. Y lo segundo que quería era regresar al precioso jardín. Al cabo de un rato se encontró con una oruga que desde lo alto de una seta fumaba en un narguile. ¿Quién eres?, preguntó la oruga. Creo que ya no lo sé. He cambiado tantas veces de tamaño que me siento un poco confundida, dijo Alicia. ¿De qué tamaño quieres ser? Me gustaría ser un poco más grande. Un lado se te hará más grande y el otro más pequeño, contestó la oruga mientras se bajaba de la seta y se alejaba entre la hierba. Alicia permaneció unos instantes tratando de entender lo que había dicho la oruga, hasta que por fin lo consiguió. Arrancó un pedazo del lado derecho de la seta y lo mordió. Se hizo tan pequeña que su barbilla le golpeaba con los pies. Fíjate qué pequeña. Así que mordió un trozo del lado izquierdo de la seta. Pero su cuello, empezó a crecer tanto que sus manos no le llegaban a la cabeza. Y un pájaro la confundió con una serpiente. Volvió a comer de uno y de otro lado hasta que consiguió recuperar su tamaño normal, el que tenía siempre, el habitual. Llegó a un claro en el bosque en el que había una casa de 1 metro de altura. Comió otro pedazo de la seta para hacerse más pequeña y entró dentro. En la cocina de la casa había una cocinera que estaba preparando una sopa que olía muchísimo a pimienta. Junto a ella había un gato que no paraba de sonreír y en el centro estaba la duquesa sentada en un taburete
arrullando a un bebé. Sin duda, era un lugar muy curioso. Disculpe, ¿podría decirme por qué el gato sonríe de oreja a oreja?, preguntó Alicia. Porque es un gato de Cheshire, dijo la duquesa. Por cierto, tengo que irme a jugar al croquet con la reina. Toma, puedes arrullarlo tú si quieres, dijo la duquesa, lanzándole el bebé a Alicia. Alicia se adentró de nuevo en el bosque con el bebé, que por otro lado no se parecía nada a un niño. Cuando lo apoyó en el suelo, éste se convirtió en un cerdo y se marchó trotando felizmente. Plum, plum, plum. Alicia empezaba a estar realmente perdida cuando se encontró con el gato de Cheshire. «Gatito de Cheshire, ¿podrías decirme qué dirección debo tomar?» «Depende de dónde quieras ir. Si continúas por allí, te encontrarás con el sombrero, y si lo haces por allí, con la liebre de marzo. Pero no importa, porque los dos están igual de locos». Alicia decidió visitar a la liebre de marzo, ya que había conocido antes a otros sombreros. En el jardín de la casa de la liebre estaban ella y el sombrerero tomando el té. Alicia decidió sentarse junto a ellos, aunque parece que eso no les gustó demasiado. «¿En qué se parece un cuervo a un escritorio?», preguntó el sombrerero a Alicia, abriendo mucho los ojos. Tras unos instantes pensando, Alicia acabó contestando: «Me rindo. No lo sé». «Yo tampoco. No tengo la más remota idea», dijo el sombrerero. «Por cierto, son las 6. Aquí siempre son las 6. Así que es la hora del té». Alicia no entendía muy bien las cosas de las que hablaban la liebre y el sombrerero, así que decidió marcharse. Volvió a adentrarse en el bosque cuando se encontró con un árbol con una puerta. Entró y volvió a la sala con la mesa de cristal. Pero esta vez Alicia lo consiguió. Cogió la llave dorada y abrió la puerta que daba al jardín. Mordió un trozo de seta hasta que midió unos 30 centímetros de altura y se adentró por el pasillo hasta llegar al hermoso jardín. En este momento sonó un gran ruido y comenzaron a llegar soldados, cortesanos e infantes, todos ellos vestidos con la baraja de cartas. El 3 de bastos, el 5 de copas, el 6 de oros, todos. Al final de todo este séquito apareció el conejo blanco y el rey y la reina de corazones. «¿Quién es esta?», preguntó la reina señalando a Alicia. «Soy Alicia, su majestad». «¿Sabéis jugar al croquet?». «Sí», contestó Alicia. «Entonces ven». Alicia, en el país de las maravillas, no había visto nunca jugar al croquet de esa manera. El campo estaba lleno de agujeros. Las bolas eran erizos. Los mazos, flamencos, esos pájaros altos, y los utilizaban de mazos. Y los soldados permanecían doblados formando los aros. Doblaban la carta y ese era el aro. Y por ahí había que colar al erizo, que tú golpeabas con una garza. Además, todos jugaban a la vez, discutiendo todo el rato. Y cada vez que la reina se enfadaba, gritaba: «¡Que le corten la cabeza!». Cuando ya no quedaron jugadores, porque todos habían sido condenados a muerte por la reina, se acabó la partida de croquet. Alicia continuó sus aventuras en el país de las maravillas. Conoció a la falsa tortuga y también al grifo, un animal fantástico, mitad águila y mitad león. El cuerpo de león y la cabeza de águila con un pico.
Hasta que un día el país entero se paralizó porque empezó el juicio. El conejo blanco hizo sonar 3 veces la trompeta y expuso en voz alta: la reina de corazones preparó unas tartaletas en un día de verano y la jota de corazones le robó las tartaletas y se las llevó a otro lado. Se armó un gran revuelo en la sala y empezaron a declarar los testigos. El primero en hacerlo fue el sombrerero. Tras él lo hizo la cocinera de la duquesa. ¿Y cuál fue la sorpresa de la pequeña Alicia cuando escuchó su nombre como próximo testigo que debía declarar? Al levantarse, había crecido tanto que volcó un banco de la sala y con él todos los animales que estaban en el sentado ¡bum!, al suelo. La muchacha dijo no saber nada del asunto de las tartaletas. El juicio continuó y cuando el acusado de robar las tartaletas, la jota, estaba a punto de ser condenado, Alicia intervino en su ayuda. ¡Que le corten la cabeza!, gritó la reina con todas sus fuerzas señalando a Alicia. Entonces toda la baraja se elevó por el aire y cayó sobre Alicia, asustándola. ¡Alicia! ¡Despierta! Llevas durmiendo un buen rato, dijo su hermana. ¿Eh? Ah, sí. Si supieras todas las cosas que he soñado. Y la pequeña comenzó a contar a su hermana, tal y como las recordaba, todas aquellas extrañas historias que había vivido en el país de las maravillas. Al cabo de un rato, Alicia se levantó y salió corriendo, y su hermana se quedó dormida pensando en la pequeña Alicia y en sus aventuras, hasta que ella también empezó a soñar. En su sueño vio al conejo blanco, al ratón cruzando el estanque, a la liebre de marzo tomando el té, y la reina de corazones condenado a muerte a sus invitados. Tras esto, pensó en su hermana, en cómo en un tiempo se haría mayor, pero pese a eso, seguro que contaría historias maravillosas a otros niños, recordando con ellas sus felices días de infancia. ¿Te ha gustado? Hasta luego.